Para que aprenda la canalla, como dice la canción, o porque sufre la canalla, ¿no? ¿Cómo recuerdo a Holbox como era chico? Las casas eran de madera y paja. ¿La iglesia también? La iglesia no, la iglesia era de material con lámina de zinc. Holbox tenía un parquecito, se llamaba Juárez, no, Hidalgo. El primer parque fue en medio de la plaza. El parque era en forma de un pastel. Estábamos en el parque, después y todavía hasta cuando nuestros hijos. Corríamos, jugábamos de descantar, de busca, y también jugábamos de brincasoga. Para llegar a los accesos de Playa y Caleta, todo eran caminitos, senderitos. No había centro de salud, no habían súper, no había nada, unas tienditas nomás. Allá donde está la alcaldía, antes fue la primera escuela que se hizo en Holbox. Y a un lado donde está Telecom, era donde estaba la planta. Y todas las partes aledañas era pura vegetación, uvas, cactus, chinchín, palmeras de coco, botoncillo, estauché, todo eran las partes aledañas. Había que tortear, había que lavar, había que ir a leñar en el monte, no, todo eso lo pasamos. Wow. Las señoritas en aquel entonces, cuando era joven. Cortejar una dama en aquel entonces era la maravilla del siglo. Andabas con tu novio, te andaban cuidando. Organizábamos bailes con luces de Coleman. En aquel entonces no había energía eléctrica. Luces de Coleman y ahora sí que con tocadiscos, las famosas vitrolas de aquel entonces. Ahora las chicas son las que tienen que enamorar a los chicos. Como que los tiempos cambiaron. Antes no había dinero por vos. No, qué dinero, por Dios, qué dinero, por... El mismo dinero circulaba en el mismo pueblo, no había más. Cuando vinieron a venir ya empezar a comprar los de fuera pescado, fue cuando empezó a circular un poquito más. Teníamos en nuestras áreas mucho pescado, mucha pesca. ¿Pescado? Pues puro pescado, ¿sabes? Pescado tostado, pescado frito, cuando había. No le digo que a la edad de 13 años fui a pescar tiburón, pero no para regalar nada. Empezó allá a trabajarse la pesca, el tiburón, para salarlo, traerlo, pelarlo. Había una así esplanada, como está ahorita, que antes allá cuando recalaron los charalitos, unos pescados que hubo marea roja, allá lo tendían todo el pescado, Daniel, allá los Jiménez, el finado don Tomás Jiménez, don Julián Jiménez, don Vicente Coral, allá tendían los charalitos. Y en carnaval sacaron una vez, a los charalitos, vamos a comer una jota. Te me acuerdo ahorita. Mario Baceles, cuando no tenía el vuelto, te daba un vale para que vayas a comprar cuando regreses con eso. Pero era la única tienda, tenías que ir por ley allá, no había otra. Confiaba en eso, y uno confiaba también en eso. Había mucha confianza, bueno, hasta hoy un poco de confianza. Siempre hemos vivido unidos. De la tortuga en Holbox se comía hasta la carne de caguamo se traía, se salaba, se secaba encima de la candela, allá se ponía y se comía los canchimes. Hace como 50 años, que yo tenía como 5 o 6 años y comíamos de ello, hasta los canchimes se anolaban como dulce, te los daban tostados en la brasa. Pero claro que después ya vino que tenemos que cuidar a la tortuga para que siga habiendo más, porque si no lo íbamos a acabar, que lo estábamos comiendo y todo, y ya no íbamos a tener tortugas en la isla, porque antes más aquí cerca en las playas
anidaban la tortuga. No había mercado. Me tocó hacer visitas a través del conducto de mi papá a las personas que quisieran pescado para poder capturar nada más lo que ellos quisieran, porque en aquel entonces no había manera de cómo conservar los productos. No, ni se conocía el hielo. La primera vez conocí hielo en una fiesta de abril, lo trajeron de, creo que de Cozumel, un tal se llamaba Juan Delgado, lo trajo para hacer raspado, ¿no? Y allí conocí el hielo, lo traen en acerrín. Para que se conservara. Para que conservara, porque no entraba la humedad, ¿no? Pues la primera que lo probé, porque él hacía los engranizados. Ajá. Una sorpresa, yo donde, por Dios, de todos colores. A la tienda se iba a comprar que el azúcar, el arroz, porque el frijol lo cosechaban también en el rancho, en Xuxú. Había un rancho donde traían plátano, camote, yuca, chile colorado, tomate, plátano de todas las especies. Había plátano blanco, plátano manzano. De antes lo que no había era verduras, no traían como ahorita que traen frutas, que traen todo, no había nada de eso. Yo de pronto no me gustan las verduras porque nunca lo aprendí a comer. Mi papá aquí en el patio tenía guayaba, tenía zapote, tenía matas de coco, matas de naranja agria, de limón, y además aquí en el patio ellos criaban cochinos, gallinas, pavos. Se dedicaban ellos a tener para que de allá comieran pues los huevos, las gallinas del patio. Era fiesta que hacían para su comida. No había corriente, no había energía, todo era a la antigüita, quinqué, bombillos y la luz de Coleman. En esa época había muchísimo pescado, muchísima langosta, de todo había, pero mercado no teníamos. Ahorita hay pura comida que traen, que jamón, que queso, que todas las cosas. Nosotros no sabíamos nada de eso. Pues cuando hubo la luz de 4 horas, cuando daban las 10 de la noche y daban el primer apagón, todos a correr a su casa, si andaban fuera de su casa en la calle, a regresar a su casa para que se acostaran a dormir. ¿Y antes de la luz? Antes del 70, por ejemplo, desde antes estaban la gente en sus casas. Sí, antes sí la gente se quedaba en sus casas, no salían en la noche, era descanso cuando daban las 7, 8 de la noche a dormir la gente, porque muy temprano se levantaban a trabajar al cocal, o los que iban al campo a sus cocales, y los que no se iban a pescar, los pescadores. Y cuando no había pesca, bueno, pues se trabajaban los cocales. También en los cocales en aquella época se explotaba el coco, se rajaba, se tendía, se despegaba y se elaboraba la copra. Era otra forma también de ganar algunos centavos. Todos los terrenos de Holbox tenían abundantes matas de coco. Cuando vino el amarilamiento letal del cocotero, se murieron las matas de coco, pero hubo mucha gente que no volvió a trasplantar o a sembrar cocoteros, ya que el cocotero siempre vive en Holbox. Ahora hay tecnología, ahora hay aparatos más sofisticados para localizar piedras, para marcar piedras, para localizar cardúmenes de peces, etc. Ahora la tecnología es otra, es diferente. Pues a veces tenían radios, porque antiguamente ni nos ampliaban de los ciclones. Cuando pegaba es que pegaba, y buscábamos dónde, y si pegaba de noche, pegaba de día. Nunca ahorita porque hay mucha noticia, ¿no? Pero de antes nunca se
Como nunca sabíamos si iba a pegar un ciclón o no iba a pegar. A la bendición de Dios nos cuidaba. Sí. No existía la carretera de acá que está hecha en Chiquilá. La carretera de Chiquilá fue como en 1980. Para irse a algún lado teníamos que ir a Chiquilá, y allá en Chiquilá agarrábamos truques, le dicen, ¿no? Y te subías al cayuco, porque antes no eran barcos de los 9 hermanos, eran cayucos donde te llevaban primero a Chiquilá. Y se ibas a Tizimina, Dios nos echaba la bendición. O si nos enfermábamos, pues... Aquí donde construyeron la iglesia nueva, que antes era el dispensario médico. Aquí en Holbox antes no era centro de salud, era dispensario médico donde llegaban los doctores. El doctor Oropesa allá atendía a las personas que estaban enfermas. Casi nunca venía gente rara. No, ahorita viene mucha gente que ya ni conoces.